Entonces Marcos presenta hacia Jesús a una comunidad perseguida, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, una comunidad sufriente. Entonces Marcos busca eso, que vean a Jesús como el Hijo de Dios, pero también que lo vean como un hombre que es obediente, que se bautiza, que se humilla, que es tentado al igual que todos nosotros, que sufre. Y vean qué importante es esto, hermanos, porque en el capítulo 1 Jesús empieza su ministerio, llama a unos cuantos discípulos. Ya en el capítulo 2 se empieza a ver que Jesús está siendo observado, observado de parte de aquellos que eran líderes religiosos en ese tiempo. Ya en el capítulo 2 se empieza a ver esa molestia de estos líderes religiosos hacia la persona de Jesús. Y yo les pregunto, ¿estaba haciendo algo malo Jesús? No, estaba haciendo todo lo que es bueno, todo lo digno de imitar. Pero a causa de eso, ya Jesús estaba en la mira de los fariseos. Ahora, el capítulo 3 que nuestro hermano Fran empezó la semana pasada, si ustedes ven en el versículo 6, ¿qué dice el versículo 6 exactamente? Los fariseos salieron enseguida y se reunieron ¿con quién? Con los partidarios de Herodes. ¿Para qué? Para tramar cómo matar a Jesús. O sea, este es el capítulo 3 de los 16, de los 16 capítulos de Marcos. Y ya en el capítulo 2 Jesús ya tiene persecución. En el capítulo 2 ya Jesús tiene adversarios, enemigos. Y esto es hermoso porque Marcos le presenta a esta comunidad en Roma a un Jesús que enseña con poder, a un Jesús que tiene poder para sanar, a un Jesús que tiene poder para echar fuera demonios, a un Jesús que es hijo de Dios, pero que también es hombre y padece. ¿Ven? Entonces los de la comunidad en Roma pueden empatizar con ese Jesús. Pueden verse reflejado en él, que aunque es hijo de Dios, en su condición de humillación en la que está, en haber sido hecho partícipe de nuestra naturaleza, le está afectando, ¿no? Le afecta la adversidad de sus oponentes. Así que quiero que siempre que nos vengamos a Marcos, ustedes contemplen eso. Bueno, los romanos padeciendo persecución, Marcos les envía un evangelio donde ellos tienen esperanza. Pero no solo esa esperanza, no solo conocen a Jesús, sino que Jesús se vuelve el ejemplo perfecto de alguien que aunque es perseguido, sigue obrando bien. Porque si nosotros, bueno, en este estudio de Marcos vamos a ver que Jesús sigue obrando bien hasta su muerte. Jamás paga mal por mal. Así que hoy llegamos al versículo 7 y vamos a leer. Los invito a que estemos bien pendientes porque vamos a tratar de ir abarcando ciertas secciones. Hoy vamos a abarcar, espero yo, 3 segmentos de este capítulo 3 de Marcos, donde vamos a ir entendiendo cada parte, ¿no? Que con unas partes son muy narrativas, pero bueno. Jesús fue al lago con sus discípulos, versículo 7, y una gran multitud lo siguió. La gente llegaba de toda Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, del oriente del río Jordán y de lugares tan al norte como Tiro y Sidón. Las noticias sobre sus milagros corrían por todas partes y una enorme cantidad de personas llegó a verlo. Jesús encargó a sus discípulos que prepararan una barca para que la multitud no lo apretujara. Ese día sanó a tanta gente que todos los enfermos empujaban hacia adelante para poder tocarlo. Y cuando los que estaban poseídos por espíritus malignos lo veían, los espíritus los arrojaban al suelo frente a él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús ordenó severamente a los espíritus que no revelaran quién era él. Vamos a dejar hasta ahí y luego vamos a abordar el otro segmento. Son 3 segmentos y no nos vamos a detener mucho. La idea es que podamos nosotros ver qué está pasando y aprender de eso, ¿no? Aplicarlo a nuestra vida también. En el versículo 7 dice que multitud de gentes se le acercaban a Jesús. ¿Con qué intención? Bueno, con la intención de buscar un favor de Jesús. Dicen que este es el que sana, dicen que este es el que levantó al paralítico. Vamos, busquémoslo. Vamos tras él. Y vemos que hay gente de muchas ciudades.
de la región. Muchísimo. O sea, hermanos, si nosotros nos vamos al capítulo 6 de Marcos, versículos del 30 al 44, si nos vamos al capítulo 8 de Marcos, vamos a ver que hay dos eventos ahí muy importantes. Es la alimentación de miles de personas que seguían a Jesús. En el capítulo 6 creo que de Marcos son 4,000 personas y en el capítulo 8 son 8,000. O sea, es ya se imaginan cuánta gente había ahí. Y dice que acá llegaba gente de Galilea, de Judea, Jerusalén, de todos lados, del norte, Tiro y Sidón. Y yo quiero que nosotros prestemos atención a eso, que probablemente cuando uno hace la lectura no se detiene a hacer este tipo de observaciones. Y es que vean, ¿qué necesita un hombre para tener el poder? Popularidad, ¿sí? Fama, aceptación. Y si nosotros nos vamos al contexto de los judíos de ese tiempo, había un movimiento en el ambiente, una espera de un Mesías, de un libertador, de un caudillo, de alguien que llegara a libertarlos del poder de la esclavitud de Roma y que Israel volviera a ser libre. Y a lo largo de la historia de Israel, desde los jueces, si ustedes ven, desde Moisés, siempre ha habido ese patrón. Dios levantando hombres para liberar a la nación, levantando jueces para liberar a la nación, levantando profetas que profetizaban acerca de hombres que iban a surgir, o en este caso el Mesías que iba a surgir, para liberar a la nación y darle descanso. Y poner a todos los enemigos de Israel por debajo de los pies de este nuevo Mesías. Entonces el ambiente, y a eso se le llama un ambiente mesiánico, apocalíptico. Ellos estaban esperando eso. Ellos estaban esperando el momento y ven a este hombre con esa aceptación, con ese poder, con ese favor de Dios. Y nosotros nos vamos al Evangelio de Juan, cuando se le acerca a uno de estos líderes religiosos, fariseos, a Jesús llamado Nicodemo, él le dice, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie pudiera hacer las cosas que tú haces si Dios no estuviera con él. Entonces ese ambiente estaba así, hermano. La gente lo esperaba, la gente lo buscaba, y eso es algo que nosotros debemos de observar. ¿Por qué? Porque Jesús, en su condición de hombre, obedece. ¿A quién? Al Padre. ¿Sí? Las cosas que Él me ha pedido que haga, yo las haré. Donde Él me ha pedido que yo vaya, yo andaré ahí. Yo les haré conocer la voluntad del que me envió. Yo estoy para eso. Ahora, si ustedes se acordarán, y Marcos no toca extendidamente los eventos que acontecen cuando Jesús es llevado al desierto a ser tentado, pero otros evangelios sí lo mencionan. Lucas y Mateo explican qué aconteció en ese periodo de probación, de tentación. Y si ustedes están muy familiarizados, ¿no?, con esta historia de la tentación, ¿qué y quién lo tentó? Más bien, empecemos por quién tentó a Jesús. A ver si hay alguien que me... Satanás, ¿no? ¿Y qué le ofreció Satanás a Jesús? Ahí ya vamos un poquito más adentro. Le ofrece tres cosas. Poder, probación para ver si él era el Hijo de Dios y el reino. Le iba a ofrecer todos los reinos de la tierra. Hermanos, si nosotros podemos reflexionar en ese Jesús que en condición de hombre se le abre la puerta de par en par y le dice, ¿sabes qué? Te ofreceré todos los reinos de la tierra. ¿Por qué era una tentación? Porque estaba el otro lado, que era la voluntad del Padre, ¿de qué? De morir en la cruz, ¿sí? De dar su vida, de llevar el pecado de la humanidad sobre él, de ser hecho él maldición en lugar de nosotros. O sea, habían dos escenarios, hermanos. Si yo le pregunto a usted, ¿cuál escenario usted elegiría? ¿El escenario fácil o el difícil? A nosotros, por supuesto, nos gusta pensar en escenarios fáciles, ¿no? No, yo quisiera que me fuera bien de esta manera, que no me complicara tanta la situación. Sí, nosotros tendemos hacia eso, ¿no?
Y es normal, yo creo que es lógico que querramos lo mejor y lo más fácil. Pero aquí a Jesús se le ponía difícil, porque vean, nuevamente regresando al pasaje, gente de todos lados le habían dado la aceptación, la aprobación. ¿Qué podía surgir de allí? Un levantamiento, una rebelión, una guerra. Había gente en el pueblo judío, llamados los celotes, que eran hombres de acción, hombres de guerra. Esos estaban dispuestos a matar con tal de derrocar al pueblo enemigo que los estaba subyugando. Entonces, si Jesús era un personaje allí, la tenía para poder entonces que la gente se rebelara, la gente le hiciera un levantamiento, como en muchas otras ocasiones sucedió en el pasado. Pero entonces Jesús lo que hace es, en el versículo 9, ahí vamos a saltar, Jesús encarga a sus discípulos que preparen una barca para que la multitud no lo apretujara. Ese día sanó a tanta gente, y muchos lo buscaban tocarlo, dice. Cuando los que estaban poseídos por espíritus malignos lo veían, los espíritus los arrojaban al suelo frente a él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús ordenó severamente que los espíritus no revelaran quién era él. Aquí nos vamos a adentrar a un tema muy interesante, creo yo, el tema de los demonios, porque de todos los evangelios, el evangelio de Marcos es el que más hace alusión a este tipo de eventos sobrenaturales. Demonios, Jesús liberando, hombres poseídos cayendo a los pies de Jesús. Marcos es el que más hace énfasis en eso, pero ya vamos a hablar de eso. El punto es el siguiente. Jesús elige el camino angosto. Jesús elige el camino difícil, ser obediente al Padre. Por eso es que aunque tenía multitudes que le seguían, él no se aprovechó de eso, él no se desvió de su camino, él callaba, y ahí es donde está ese secreto, ¿no? Que vemos en el capítulo 1 ya, Jesús exorcizando a un demonio, Jesús liberando a un hombre de esa atadura demoníaca y haciendo callar para que no se supiera. ¿Por qué? Porque la gente podía tergiversar el mensaje. Acordémonos de esto. El mensaje del Mesías se podía y se debía y se tiene que entender a la luz de la cruz. No a la luz de un movimiento político, no a la luz de una aceptación de masas y multitudes. Se debe de entender ese Mesías a la luz de la cruz, porque la liberación que el Padre o que Dios iba a dar en la persona de Jesús iba a ser espiritual. Iba a ser una liberación de carácter espiritual. Hermanos, y nosotros estamos enfermos del alma también. Y esa redención de Jesús en la cruz no solo fue un hecho histórico y se quedó allí, como si él hubiese optado por ser un político más. Él rechazó eso de tal manera que entregó su vida en la cruz para dar libertad no solo a los de su época, sino a todos. Y nosotros aprovechamos también eso. Entonces vemos esto, la cosmovisión judía de su época, la cosmovisión judía de su época, ya entendemos que es una espera de un Mesías, de un libertador, de alguien que llega y a liberar a medio mundo de la esclavitud que ellos estaban teniendo por los romanos. Pero no se queda solamente allí. Y eso es lo que vamos ahorita nosotros a entrar un poquito. La esclavitud no se queda solamente allí. Vean que en la cosmovisión judía, que se da en el año cero, ¿no? Que tenía en ese tiempo, ¿no? Judíos del segundo templo. Judíos que habían estado siendo exiliados por ahí en el siglo 6 antes de Cristo, que fueron a Babilonia por por el rey Nabucodonosor. Y en ese proceso de ser exiliados, al llegar a Babilonia, empiezan a tener esa mezcla de cultura. Empiezan a ser
seducidos culturalmente, religiosamente. Y luego vienen los asirios. Y hay otra mezcla también. Entonces, perdón, los persas. Y luego hay otra mezcla todavía. Entonces, no vamos a entrar mucho al contexto histórico de ese momento, porque ya sería cargarnos demasiado de contenido. Pero lo que yo quiero que entiendan es que el pueblo de Israel tuvo una mezcla con otros pueblos que tenían otra cosmovisión en cuanto al área espiritual. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, antes de que acontecieran este tipo de exilios, esto que los llevaban de su tierra a otra y los metían como cautivos, ellos entendían que de Dios venía el bien y el mal. El pueblo judío entendía que Dios hacía venir el bien, pero también la calamidad. Y eso era un hecho. Pero después de haber tenido este sincretismo, ellos empiezan a adoptar estas creencias de que había un mal y un bien constantemente en una guerra. Y entonces el pueblo judío empieza a impregnarse de eso, de entender que hay espíritus malignos que operan, que hay demonios, y que como ellos le llaman más enseguida, ¿no? En la historia. Pero es interesante porque ellos no tenían el concepto de Satanás como nosotros lo tenemos. Ellos adoptaron un concepto de quién era Satanás, quién era Belcebú y quiénes eran los demonios. Y cómo afectaban a la vida de los seres humanos en áreas materiales, ¿no? Las enfermedades, las pestes, las demencias, las locuras, todo tipo de enfermedad, se lo atribuían ¿a quién? A los demonios. Incluso los poderes que se ejercían por sobre las autoridades eran demonios. Por eso es que Roma no solo era visto como un imperio que estaba subyugando a Israel, era visto como un aspecto que ya se estaba manifestando materialmente a través de ese imperio romano, pero liderado por fuerzas espirituales superiores, demonios. Entonces vean lo interesante de esto. No solo es la enfermedad a lo que Jesús viene a atacar. Perdón, no solo es la enfermedad a la que Jesús viene a sanar. No solo es levantar paralíticos. En la cosmovisión de ellos ya estaba muy impregnado esto de los demonios, de los ángeles caídos. Y todo esto, hermanos, se da precisamente por esta mezcla, ¿no?, de culturas que se dio en su momento. Aunque hay cosas que son obviamente y evidentemente del plano espiritual que son reales. Quiero darles rapidito un par de diapositivas. Si me alcanza el tiempo lo termino, si no, vemos hasta dónde nos quedamos. Pero el Evangelio de Marcos presenta, como les dije al inicio, más eventos relacionados al área demoníaca. O sea, más poseídos, más hombres cayendo al piso, más gente siendo liberada. Pero hay 4 narraciones. El primero lo vimos en el capítulo 1, en Capernaum. El demonio que están todos en la sinagoga, oyen a Jesús y sale un demonio ahí de la nada, ¿no? Y ya decía nuestro hermano Fran la otra vez que es bien curioso, que los demonios sí reconocían a Jesús, pero los que estaban alrededor de él no. Y eso es muy interesante. Luego, el evento de Legión, donde eran miles y que el Señor Jesús le da autoridad para que, o le da la indicación de que se vaya a un grupo de cerdos que andaba ahí errante, ¿no? Y mete ahí Legión para que se vaya con. Luego, el hijo de la Sirofenicia, el niño epiléptico, y ahí tenemos 4 eventos que son como más emblemáticos. Pero aparte de eso, Marcos presenta 14 pasajes en total, donde se hace énfasis en esto de la liberación demoníaca. Y he puesto ahí unos pasajes. Y en el que hoy estamos es Marcos 3, 22, 30, el que yo quisiera que tocáramos, ¿no? Pero en el que estamos ahorita entra en ese segmento del capítulo 3 de Marcos, donde vemos que hay demonios que ya están allí y caen a los pies de Jesús, como acabamos de leer, y gritan, tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué hace Jesús nuevamente? Silenciarlos, decirles silencio. Mi camino es este.
Que ustedes quieran hacer una revuelta ahorita y todo eso, no me importa. Mi camino es a la cruz, es a la obediencia. Luego, en los versículos del 14 al 15, creo que vamos a ir para allá ahorita. Esto no solo lo vamos a leer porque creo que se sobreentiende, ¿no? Jesús escoge a los 12 discípulos. Justo que después Jesús está liberando, Jesús escoge a 12 discípulos, pero yo quiero que veamos esto. Dice allí que cuando Él nombra a estos 12 discípulos y los llama, Él los enviaría que a predicar y les daría autoridad ¿para qué? Para expulsar demonios. Otra vez, haciendo mención. Y estos son los 12 que él eligió: Simón, Santiago, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Tadeo, Simón, Judas Iscariote, el que lo iba a traicionar. Después de haberlos elegido, y sigue la narrativa, ¿no? Jesús dice, cierta vez en el versículo 20, Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Los familiares de Jesús intentan llevarse a Jesús y decían, está fuera de sí. Pero los maestros, vean esto, hermano, los maestros de la ley religiosa, ¿qué decían? Está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios. De él recibe el poder para expulsar a los demonios. Otra vez tocando el tema de los demonios. O sea, la narrativa va allí de Marcos. Y vamos a volver ahorita. Pero quiero que vean esto, porque en otra versión dice Belcebú. Yo creo que aquí lo podemos ver. En griego, Belzebul. Otros manuscritos dicen Belzebul. La versión latina dice Belcebú, que es como nosotros normalmente lo leemos en la Reina Valera. Pero cuando dice que los maestros de la ley estaban diciendo que estaba poseído por Satanás, Jesús, lo que están diciendo, está poseído por el príncipe de los demonios llamado Belcebú. Porque ya nosotros cuando oímos el nombre Satanás, ¿a qué nos imaginamos? Al de la película de la Pasión de Cristo, ¿no? El peloncito que anda ahí. Nos imaginamos a esa figura renacentista o de la época medieval de un diablo con alas, cachos y con un tridente en la mano buscando cómo atormentar a la gente. Pero para ellos el príncipe de los demonios era aquel que lideraba estas legiones demoníacas que traían pestilencia, muerte, aflicción, amargura, que traía todo lo malo que usted se puede imaginar. Y no lo tenían tan abstraído, ¿no? a un personaje, sino más bien lo dejaban en ese ser espiritual que obraba de esa manera. Entonces es interesante, hermanos, porque ustedes se preguntarán por qué Marcos entonces habla tanto de este tema, ¿no? Hay personas que hoy en día hablan que realmente no existen los demonios, que realmente no hay, que Jesús lo que estaba haciendo es adaptarse a su época, a su cultura y hacer que toda sanidad epiléptica, en este caso, ¿no? Gente que convulsionaba y tal, que echaba espuma por la boca, se le asociara con estos actos de posesión demoníaca. O sea, hay gente que explica de esa manera, pero realmente en la escritura hay mucha evidencia de que hay entes demoníacos que obran, espíritus de maldad, que atormentan a los seres humanos. Hay espíritus reales de maldad que persiguen al ser humano para desearle la peor de las suertes, la destrucción total. Hermanos, y nosotros 20 siglos después, 2000 años después, hoy estamos acá. ¿A dónde usted ha visto un endemoniado hoy? ¿Dónde ha habido un endemoniado hoy? Difícil de verlo, ¿no? Tal vez en nuestros países de donde venimos, constantemente en algunas regiones rurales se puede ver eso. Pero nosotros estamos tan apartados de la realidad espiritual que a los demonios les conviene más la distracción que nos puedan dar en todos los sentidos, ¿no? Distracción en todos los sentidos, drogas, mujeres, placeres, lo que sea. Hermanos,
es muy interesante porque ahora nosotros, todo esto de los demonios y tal, se ha vuelto un tipo de evento cinematográfico. Nosotros lo llevamos allá a Hollywood. No, no, ya salió El Exorcista 1, ¿no? El 2, el 3. Y estamos con la mente allí. Lo paranormal se ha vuelto así. Se ha vuelto el miedo, se ha vuelto, no, es que esto sí a mí me pone a temblar, no me deja dormir en la noche. Y hermanos, nos hemos apartado de la intención, porque la intención del demonio no es venirle a hacer aquí, moverle algo en el piso. La intención del demonio es destruir su vida. Pero no lo va a hacer apareciéndose aquí en la noche una mujer de pelo largo y tal. No, no lo va a hacer así. Lo va a hacer distrayéndolo, lo va a hacer apartándolo del camino de la verdad que es Dios. Lo va a hacer desviándolo. Habiendo conocido a Dios, va a hacer lo posible por desviarlo para que se aparte. Drogas, placeres, entretenimiento, lo que sea. Y hermanos, esa es la realidad. Y vean que para la cosmovisión griega, la palabra demonio no tenía un énfasis en lo negativo, sino en los dos, neutral. Pero en la Biblia todo el tiempo está relacionado a un espíritu inmundo. ¿Por qué? Porque los apartaba del camino de Dios, porque los desviaba de hacer las cosas que a Dios le agradaban, porque los mantenía ritualmente impuros y les da esa connotación de espíritus inmundos. Para los judíos, los seres caídos, subordinados a Satanás, era lo que eso significaba, ¿no? Para los judíos del primer siglo, los seres caídos se subordinaban a Satanás, que era este personaje, ¿no? Que hacía lo posible por traer esta calamidad y toda esta destrucción. Pero aquí es donde viene, el Mesías traería esa victoria sobre ellos. Y eso es lo que esperaban. O sea, en la cosmovisión judía, lo que esperaban es que se levantara un Mesías que pudiera acabar no solamente con los romanos, sino con estas entidades demoníacas, espíritus inmundos. Y eso es lo que ellos esperaban. Ellos esperaban esa victoria mesiánica. Entonces, miren, yo les traigo esto nada más para que ustedes se den cuenta, ¿no? En el periodo intertestamentario, que usted lo puede encontrar ustedes lo pueden encontrar. ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías, según nuestro canon, ¿no? Para los judíos es Crónicas. Y nuestro primer libro del Nuevo Testamento es Mateo, ¿sí? En ese periodo hay un tiempo aproximado de 400 años. A ese periodo se le llama el periodo intertestamentario. ¿Por qué? Porque está entre los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Y en ese periodo es que ellos ya han tenido este sincretismo religioso, cultural, político, lo que sea. Y han adoptado este tipo de creencias. Y vean que en ese periodo intertestamentario se escriben libros que empiezan a meter esta idea de los demonios, de los espíritus. Y lo vemos en el libro de Enoc, los vigilantes. En el libro de Tobit está Asmodeo, que mataba a los maridos de una mujer que, bueno, cada vez que se iba a casar, creo que era, Asmodeo venía y que mataba al hombre de la mujer esta. Hasta que Tobías vino y él venía como con la unción, no sé, con el poder, y se casó con esta mujer. Y empieza a relatar que él pudo obtener la victoria sobre el demonio no nombrando a Dios, haciendo de las tripas de un pez una mezcla, un incienso, para que el espíritu se ahuyentara. Entonces, en este periodo empieza a haber todo este tipo de literatura apocalíptica, demoníaca, donde empiezan a utilizar hechizos, empiezan a utilizar anillos, empiezan a utilizar ramas, raíces. ¿Para qué? Para ahuyentar a los espíritus. ¿No les parece eso que algunos en nuestros países todavía tienen como ese tipo de supersticiones, ¿no? ¿Han quedado?
en El Salvador que un puro, ¿no? Alguien que fuma un puro, entonces eso ahuyenta a los espíritus. Bueno, ellos empezaron a desarrollar todo este tipo de supersticiones en esta época. Entonces, muchos judíos utilizaban esto, hermano. No, que mi hijo salió enfermo hoy. No, no, que hay que hacer algún remedio de estos, ¿no? Bueno, hay muchas más diapositivas, pero creo que nos vamos a quedar con esta. Lo que nosotros tenemos que ver, hermanos, es lo siguiente. Ya hemos entendido muy bien, o por lo menos nos hemos acercado a qué entendían los judíos sobre los demonios y cómo ellos podían contrarrestar a los demonios. ¿Cómo era? A través de estos tipos de hechos, ¿no? Estos conjuros, estas pócimas, correcto. Estas supersticiones. Entonces vienen los fariseos en el versículo 22 y a quién acusan de ser poseído por este príncipe de los demonios. A Jesús. Pues de hecho, en la Reina Valera, como les decía, es la palabra Belcebú, que viene de Baal, de allá de los siglos, del siglo 7 antes de Cristo, 700 años antes, un dios asirio, creo que era, y que el nombre Baal Zebú, lo que se translitera, ¿no? Es como el amo o el señor de las moscas o el señor del estiércol también. Ajá. Y se le está atribuyendo a Jesús, o sea, los líderes religiosos le atribuyen a Jesús que él puede expulsar demonios. ¿Por qué? Por el poder de Belcebú. O sea, si este puede hacer eso porque algo ha hecho con Belcebú, este está poseído por Belcebú. Y vean la explicación espectacular de Jesús, y con eso vamos a terminar. Jesús lo llamó para que se acercaran a estos que estaban diciendo, no, este echa demonios porque está poseído por el príncipe de ellos. Este tiene ese poder por eso. Y viene Jesús, lo llama y Jesús les pregunta, les hace una ilustración. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Preguntó. Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. De la misma manera, una familia dividida por peleas, se desintegra. Si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podrá mantenerse en pie? Nunca sobrevivirá. Permítanme darles otra ilustración. Jesús allí enseñando espectacularmente. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Vean esto, hermanos. Me voy a detener ahí rapidito. No pócimas, no creencia supersticiosa de rama, de raíces, de anillos. Veían a Jesús. Fíjense bien, hermanos, fíjense bien esto. A Jesús lo veían poseído por el príncipe de los demonios porque no veían que él usara nada. Entonces ellos decían, no, este tiene que tener al propio príncipe, al propio rey de los demonios para que pueda hacer todo lo que hace. Este tiene que tener al mero allá adentro para que pueda hacer lo que hace, porque expulsa a los demonios sin ningún tipo de problema. Ninguno. Y eso es lo hermoso del Evangelio de Marcos, que presenta a ese Jesús tan lleno de poder, que él no tenía que andar huyendo de los demonios, aunque era humano, ¿no? Aunque en esa condición de humillación, como lo dice Filipenses 2, en esa de haberse tomado forma de hombre, él no tenía que andar huyendo de esos demonios que traían calamidades. Nada. Dice que los demonios, ni tenía que luchar con ellos. Los demonios caían a los pies de Jesús, rendidos. Entonces los fariseos decían, no, este tiene que tener el príncipe de los demonios ahí adentro para expulsar. Y volvemos a la lectura. ¿Quién tiene suficiente poder? Pregunta Jesús, para entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes. Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa, solo él
Les digo la verdad, cualquier pecado y blasfemia puede ser perdonado, pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. Les dijo esto porque ellos decían está poseído por un espíritu maligno. Hermanos, con eso voy a terminar, pero vean qué interesante. Toda esta cosmovisión judía de los demonios, de los seres, de los espíritus inmundos, ciertamente había afectado al judío de la época, ciertamente. Y eran considerados más poderosos que los otros humanos, ya sea enemigos de ellos, líderes políticos, lo que sea. Estos demonios o estas entidades eran mucho más poderosas que los reinos de esta tierra para ellos, porque ellos estaban por sobre estos reinos. Ellos eran los que controlaban. De hecho, ellos tenían posesiones jerárquicas, ¿no? Ocupaban puestos jerárquicos. Y ellos tenían ese nivel de poder, estos demonios. Entonces, Marco, al enviarle este evangelio, imagínense la comunidad en Roma, que estaba siendo perseguida y tal. Les dice, ¿saben qué? Sí, hay enfermedad, hay no sé qué, hay calamidades. Y hay demonios que operan por allí. Pero hay uno que no necesita nada más que el poder de su palabra para echar esos demonios fuera. Hay uno ahí que no necesita ni siquiera aceptarles alguna concesión a estos demonios para llegar a un acuerdo. No necesita ni una pócima ni nada. Con el poder de su palabra echa fuera a los demonios. ¿Por qué? Porque Él es el más fuerte. Porque Él, ese Jesús que ustedes ven ahí, que ahorita va camino a la cruz, muerte de cruz, ese es más poderoso que cualquiera, incluso que el príncipe de los demonios. Porque los fariseos decían, este tiene al mayor de todos, al hombre fuerte. Y Jesús dice, no, 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 el que puede atar al hombre fuerte, ¿no es acaso alguien más fuerte que él? Efectivamente. Y ese más fuerte que él era Jesús. Ese hombre fuerte iba a quedar derrotado en la cruz cuando Jesús evita el camino ancho que lleva a la perdición y se centra en el camino angosto que lleva a la muerte y muerte de cruz. Él prefiere, pero aún en ese caminar, aún en esa debilidad, está siendo más fuerte que el fuerte de los fuertes de las huestes demoníacas. Aún en su condición de hombre, era más fuerte que todas las huestes demoníacas de maldad. El Hijo de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de rescatar para nuestros días. Eso es lo que nosotros deberíamos de rescatar para nuestros días. Él es el soberano de los reyes de la tierra, de toda entidad. Hermanos, bien dice la Escritura, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tomando el ejemplo de Jesús, no desviándonos, ¿no ve? Tomando el ejemplo de Jesús que va camino a la muerte. Nosotros estamos atravesando ciertos momentos de tribulación en esta vida. Pero hermanos, que esos momentos de tribulación sepamos vivirlos, ubicados en cómo Jesús vivió y seguir su ejemplo. Que aunque se levante quien se levante, nadie podrá contra los escogidos de Dios. Nadie. Hermanos, esa es la enseñanza. Nosotros tenemos un Dios tan poderoso que incluso al despojarse y volverse hombre, siguió siendo igual de poderoso y no necesitó ningún camino diferente al camino de la obediencia. Hermanos, nosotros también vamos al camino de la obediencia. Van a haber demonios, van a haber calamidades, van a haber enfermedades, sí. Pero ¿qué vamos a hacer cuando eso llegue? ¿Confiar en el más fuerte? Por supuesto. Eso es lo que tenemos que hacer. Confiar en el que es más fuerte. Y si morimos por la enfermedad, bueno, estos pequeños momentos de tribulación se convertirán en un peso de gloria para la eternidad si vivimos obedientemente hasta el final. Ese es, hermanos, esa es la enseñanza. Cuidado con distraernos.
en los afanes de este mundo, en los placeres de este mundo. Es fácil caer. El pecado está a la puerta. Es fácil irnos para allá. Pero continuemos, hermanos. Continuemos confiando en aquel que ha vencido, en aquel que tiene poder no solo sobre las enfermedades, sobre los eventos cataclísmicos que pudieran haber en la naturaleza. No, él tiene poder incluso de esa hueste demoníaca de maldad que andan ahí afuera, que usted ni yo ni las podemos ver, pero que todo el tiempo están buscando la destrucción del ser humano. Así que confiemos, hermanos, confiemos que Él está con nosotros. Y si Él es con nosotros, hermanos, ni la muerte, ni principados, ni potestades podrá separarnos del amor de Él que es en Cristo Jesús. Nadie podrá apartar. Así que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar y vamos a dejar este tiempo ya hasta acá. Bendito Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, que es una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, dándonos discernimiento, dándonos sabiduría, dándonos esperanza, dándonos dirección en un mundo donde al parecer nada tiene sentido, Señor. Este mundo que nos atrae, que quiere destruirnos, Señor, a destruir la fe